esto es lo que determina qué tanto de ese flujo sanguíneo se está filtrando y qué parte de esa filtración obviamente se va a reabsorber posteriormente, ¿sí? Pero esa filtración inicial, o sea, la reabsorción no se puede dar si esa filtración inicial no es adecuada. Por eso es que para nosotros un marcador importante de la filtración glomerular es precisamente, un marcador importante de la función renal es precisamente esa función de filtración. Por eso es que ustedes, cada vez que alguien diga, bueno, ¿y cómo está la función renal de esa persona? Ustedes siempre van a ver tres factores importantes ahí. El primero, el nivel de creatinina, ¿sí? Obviamente, un nivel de creatinina bajo, pues nos indica una función renal un poco más favorable en una creatinina sérica, ¿sí? Porque quiere decir que la creatinina que se está produciendo se está eliminando. Un nivel de creatinina alto les va a indicar a ustedes de que no se está eliminando del todo. El segundo factor va a ser el nitrógeno ureico o la urea. ¿Por qué? Porque son factores que se tienen que secretar y eso lo vamos a ver ahorita, se tienen que eliminar. Esos se eliminan en el túbulos contorneados y en el asa. Bueno, más que todo en el túbulo contorneado, ahí vamos a ver cómo se secreta, ¿vale? Y el potasio, que sí lo vamos a ver ya en el túbulo colector, en la segunda porción del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores, que vamos a ver cómo unas células principales intercaladas participan en esa, generalmente las células principales participan ampliamente en la regulación del potasio. Y es por eso que esto vamos a ver cómo cuando hay una falla renal, también se aumenta el potasio sérico. ¿Por qué? Porque al no tener esa función de las células principales, pues sencillamente el potasio se empieza a acumular, lo cual pues es un marcador de que la función renal se está alterando. Entonces, por eso es que ustedes ven un paciente con enfermedad renal aguda, sobre todo, o crónica, y van a tener la característica creatinina alta, azoados altos, que sería el BUN o la urea, y potasio alto. Cuando el potasio está un poco más regulado, nos hace pensar de que eso es algo crónico, es decir, que ya el cuerpo ha generado un proceso de adaptación. Pero cuando hay una hipercalemia, porque una falla renal agudizada, es porque algo falló súbitamente y no le ha dado tiempo al organismo de regular nuevamente ese potasio, y por eso es que vamos a ver también una hipercalemia. ¿Listo? Aunque también se puede ver hipercalemias en pacientes crónicos, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica que estén tomando algún inhibidor del receptor del receptor de angiotensina o un IECA, que vamos a ver que van a generar principalmente hipercalemia, sobre todo en manejo de la atención y obviamente en los pacientes que estén tomando algún diurético ahorrador de potasio, como un inhibidor de la aldosterona, un bloqueador del receptor de la aldosterona, ¿sí? Estos pacientes pues obviamente van a experimentar unas hipercalemias y por eso es que hay que tener como muy en cuenta la función renal, porque por ejemplo los inhibidores de los ahorradores de potasio como la espironolactona, son ampliamente utilizados en los pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Pero los pacientes con falla cardíaca también hay que tener en cuenta si la función renal está conservada, si está disminuida levemente o si está marcadamente disminuida, porque eso también nos va a contribuir precisamente a determinar si a estos pacientes se les indica o no se les indica esto, espironolactona. Por ejemplo, no le podemos mandar espironolactona a un paciente que tenga falla cardíaca, aunque esté indicado en la falla cardíaca, pero que también tenga falla renal. ¿Por qué? Porque tendríamos que vigilar muy bien. En los pacientes hospitalizados podemos hacerlo porque podemos vigilar muy bien los niveles de potasio, pero en la casa es un factor de riesgo, entonces hay que tener muy en cuenta a qué pacientes sí, a qué pacientes no. A pesar de que tengan falla renal, también se les puede mandar, pero hay que tener en cuenta eso, la función del potasio. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver. ¿Pueden ver? Sí, sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Listo. Bueno, la reabsorción y secreción es parte de las funciones básicas de la nefrona. Precisamente esa configuración que ustedes veían de
túbulo contorneado proximal, asa de Henle, que está compuesta por una porción delgada descendente, porción delgada ascendente, porción gruesa ascendente, y túbulos colectores, un túbulo contorneado distal y luego un túbulo colector, nos va a contribuir precisamente a tener unos cambios de osmolaridad y en que cada segmento se reabsorban unas cosas, otras sí, otras no, de tal forma que a medida que el fluido va pasando a través de ese conducto, se va a poder generar absorción de diversos componentes de acuerdo al segmento por el cual va pasando, y eso nos va a permitir controlar lo que se reabsorbe, en qué concentración, lo que se elimina, en qué concentración y la osmolaridad de la orina. La próxima clase, es decir, la clase de mañana, vamos a ver lo que es la orina concentrada y diluida, y es como cuando se necesita concentrar la orina, es decir, cuando se necesita un volumen de líquido, aumentar, es decir, cuando se necesita aumentar la reabsorción del líquido y que no se elimine tanto, vemos cómo se puede concentrar la orina, y eso va a ser fundamental cuando tenemos un estado de deshidratación o hay un estado de hipotensión o hay un estado de una pérdida sanguínea, cómo necesitamos precisamente aumentar la reabsorción del líquido. ¿Listo? Ahora, resulta que la absorción tiene un efecto. Vamos a ver primero una generalidad de cómo se absorben las cosas, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que para conocer los procesos de absorción y secreción, vamos a saber que la reabsorción es un proceso, como lo describe Gayton, cuantitativamente importante y altamente selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que absorben grandes cantidades, perdón, se reabsorbe grandes cantidades de un volumen de concentración, dígase de agua, dígase de cualquiera de los productos que vemos en la tabla, y altamente selectiva es precisamente porque no se reabsorben más allá de lo que específicamente el transportador puede ingresar. Es decir, durante toda la longitud del asa de Henle, desde el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal y colectores, hay transportadores muy específicos para cada uno de los solutos que nos interesa reabsorber. Es decir, si no hay un transportador específico, ese soluto no se reabsorberá, de tal manera que será eliminado. He ahí la selectividad del sistema de la nefrona para reabsorber, y cuantitativamente importantes por el volumen. Recordemos que prácticamente entre 150 y 180 litros de fluido corporal pasan al día por ese sistema de nefrona, es decir, por ese sistema, por ese aparato glomerular, y luego por la nefrona con sus túbulos, de tal forma que ese proceso de reabsorción es cuantitativamente importante porque de esos 180 se reabsorbe el 99%, y solamente se estaría eliminando entre el 1 y máximo el 2% de volumen, y selectivamente importante. ¿Por qué? Porque la reabsorción se da solamente en los solutos que tienen transportadores activos específicos en cada uno de los segmentos de la nefrona. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, y es, por ejemplo, la glucosa. Tiene una cantidad filtrada y la cantidad reabsorbida. Entonces, aquí podemos ver que hay elementos que se filtran y se reabsorben y se excretan, porque esa es la otra función, que es cuando tenemos algo en el organismo que no necesitamos reabsorber, sino que al contrario necesitamos eliminar, entonces hay porciones del tubo que lo que hacen es excretar o secretarla al tubo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la glucosa. Se filtran 180 miligramos sobre decilitro o mililitro, en este caso 180 miligramos sobre mililitro, que de tal manera, miren que prácticamente el 100% se reabsorbe, siempre y cuando no se supere el umbral. Ahorita vamos a ver que el umbral de transporte de la glucosa es de aproximadamente 375 miligramos sobre mililitro, de tal manera, perdón, sobre 100 mililitros, de tal manera que si se supera, en este caso, ese volumen, que son esos 375 por minuto, pues vamos a ver que obviamente no va a poderse reabsorber todo. Entonces, en un minuto, que es esa velocidad de absorción, va a pasar,
parte de esa glucosa hacia la orina y se va a terminar eliminando glucosa en orina, ¿sí? O también cuando tenemos un medicamento que es un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa, SGLT2, que va a también bloquear la absorción de glucosa, la reabsorción de glucosa, de tal manera que va a haber glucosuria, ¿sí? El bicarbonato, miren que se absorbe el 99.9%, se filtran aproximadamente 4.320 miliequivalentes y se reabsorben 4.318. Sodio, prácticamente se reabsorbe también casi todo, solamente se elimina una pequeña porción, cloruro igual, potasio exactamente igual, urea, aquí pasa lo contrario, se filtra un volumen y esta es la cantidad reabsorbida es poquito, de tal manera que solamente el 50% se reabsorbe, y esto lo vamos a ver sobre todo eh, en la producción de orina concentrada. Entonces ahí vamos a ver cómo la producción de orina concentrada se reabsorbe un poquito de urea y es por eso que hay una reabsorción de urea. La creatinina no se reabsorbe, pasa completamente y otros componentes como amonios y algunos fosfatos no se van a absorber, sino que se van a eliminar, ¿vale? Entonces eso no aparece en esa tabla, pero sí los pueden leer ustedes cuando van a leer Gayton o cuando van a leer Tórtora o cualquier libro de fisiología y van a ver evidentemente cómo hay otros elementos que están fuera de tabla, pero que sí, algunos se reabsorben, otros se secretan. Ahora, para conocer cómo va a ser este mecanismo, vamos a tener una estructura básica, ¿sí? Y es esto, la célula. Esto es una célula del túbulo contorneado proximal, ¿vale? Que vamos a tener una luz tubular, una membrana apical, una membrana vasolateral y en este caso la porción vasolateral, esta membrana vasolateral, hacemos referencia a la membrana de la célula, ¿sí? Porque esta membrana basal es la membrana que está en el tejido hacia el espacio intersticial y luego hacia el tubo como tal, ¿vale? Aquí tenemos nosotros lo que son los tubos, perdón, los capilares peritubulares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esos capilares chiquitos que iban acompañando la nefrona, pero en las nefronas de la corteza, porque recuerden que en las nefronas de la médula, estos capilares peritubulares se llaman vasos rectos. ¿Listo? Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Tenemos dos mecanismos de transporte. El primer mecanismo de transporte que vamos a conocer todos y es el que conocemos prácticamente todo el semestre, es el transporte transcelular. Es decir, mecanismo de transporte que involucra, por ejemplo, en este caso, la bomba de sodio y potasio, que está en ese ejemplo, para favorecer que el sodio pase al vaso sanguíneo, generando un gradiente con baja concentración de sodio acá, de tal manera que el sodio, por un efecto de concentración y obviamente electroquímico, va a tender a ingresar a la célula. Y esto va a generar lo que vamos a ver más adelante como ese energía potencial del transporte activo secundario, porque al eliminarse sodio, al sacarse sodio, se va a crear un gradiente de la célula con respecto al espacio, en este caso tubular, que va a hacer que el sodio busque ingresar rápidamente a la célula y esa energía potencial del sodio es la que vamos a utilizar para el transporte activo secundario, ¿sí? Y el transporte paracelular es el transporte que se va a ver a través de unas conexiones estrechas, unas uniones estrechas que van a tener las células, en este caso de los túbulos renales, pero a través de esas conexiones también hay unos pequeños pasos de diferentes componentes que vamos a ir viendo y eso lo vamos a denominar como transporte paracelular. Y ese transporte paracelular también va a ir beneficiado, evidentemente, de los gradientes de concentración que se generan en estos espacios y luego lo vamos a ver más adelante cómo estos gradientes pueden ir afectando la movilización de un electrón, de los electrones, en este caso, perdón, de electrones, no, de los electrolitos de un lado hacia el otro. ¿Listo? Dependiendo del segmento en el cual específicamente estemos hablando. Vamos a tener un transporte activo que no se va a limitar solamente a la bomba de sodio y potasio, sino que también vamos a tener otras bombas que la vamos a ir viendo a lo largo de la clase, que va a ser la de sodio, potasio, la conocemos, una bomba de hidrogeniones, potasio, que vamos a ver también más adelante, una bomba de calcio, y nos falta una de bicarbonato, que no la describen aquí, pero la vamos a ver un poquito más adelante. Listo, pero estas son las principales. Y otro mecanismo de transporte activo va a ser la pinocitosis.
Eso también lo vimos en el primer corte, que recuerdan que es cuando se une una estructura proteínica, una estructura más grandecita con líquido a la membrana celular, y la membrana celular simplemente genera una invaginación y esa invaginación permite ingresar ese elemento a la célula. Entonces, eso se denomina pinocitosis. Ese es otro mecanismo por el cual también se reabsorben estructuras grandes. ¿Listo? Para tener en cuenta. Y tenemos el transporte activo secundario que ya todos conocemos, que depende evidentemente de la energía potencial que se genera por la bomba de sodio y potasio, y a su vez ese ingreso de sodio va a arrastrar consigo elementos o a sacar elementos en contra de su gradiente de concentración, pero siguiendo el gradiente de concentración del sodio. Entonces vamos a volver a ver otra vez lo que sería el cotransporte y el contratransporte, o simporte y antiporte. Entonces aquí tenemos los ejemplos, como por ejemplo, la bomba de sodio y potasio saca sodio de la célula, genera un gradiente más negativo en la célula y a la vez con menor concentración de sodio. El sodio ingresa de la luz tubular y acompaña en este caso aminoácidos o glucosa a través del SGLT, que aquí lo vamos a denominar SGLT2, porque recuerden que tenemos dos SGLT, aunque el SGLT1 y SGLT2 también están presentes en la luz renal. El principal y el más activo va a ser el SGLT2. ¿Listo? Entonces, tenemos esa concentración. Cuando ingresa la glucosa a través de ese GSGLT, aumenta las concentraciones de glucosa que hay dentro de la célula. Y es ahí donde ingresan los GLUC, los diferentes transportadores de glucosa, que aquí los GLUC lo que van a hacer es transportar la glucosa que está aumentada de concentración aquí hacia el espacio intersticial y hacia el capilar peritubular, dígase capilar peritubular o dígase vasos rectos. De tal manera que este gradiente de sodio contribuyó a ingresar glucosa a la célula y la célula a el espacio intersticial y del espacio intersticial hacia el capilar, ¿sí? Entonces mire que el transporte transcelular requiere de ese paso, primero meterlo a la célula y luego de la célula al capilar, al espacio intersticial y luego al capilar, mientras que el paracelular pasa de la luz a el espacio intersticial y del intersticial al capilar. Entonces es un paso menos. Pero este espacio, este mecanismo transcelular permite el transporte de componentes en contra de sus gradientes de concentración, a diferencia del paracelular. El paracelular solamente va a generar transporte a favor de su gradiente químico o de concentración. ¿Listo? Entonces, por eso es importante los dos tipos de transporte, paracelular y transcelular. Ahora, como lo decíamos hace rato, tenemos unos transportes máximos, que eso es lo que vamos a conocer como transporte máximo en miligramos minuto, y es la capacidad máxima de transporte que tienen los elementos. En este caso va a aplicar más para la vía transcelular. ¿Por qué? Porque es la capacidad máxima que podemos transportar. ¿Cuándo tenemos una capacidad máxima de transporte? En el transporte simple, ósmosis, o en el transporte activo secundario y facilitado. ¿En cuál de estos tipos de transporte es donde vamos a tener el transporte máximo? O vamos a tener como ese tope de transporte. ¿Alguien recuerda eso? ¿Escuchan, muchachos? Sí, profe, sí se lo escucha, pero no ¿No lo sé. recuerdan? Listo. No. Recuerden que el transporte o los topes máximos de transporte, como la saturación, es el nombre adecuado, la saturación la vamos a ver solo en tipos de transporte donde se requiera una estructura proteica, es decir, solamente la vamos a ver o en transportes eh, activos primarios o secundarios. Es decir, siempre que haya el transporte, por ejemplo, facilitado o el transporte por simple, por ósmosis, o por difusión, ahí no hay problema
porque no necesitan una estructura específica que se sature, sino que puede ingresar a favor de seguramente una cantidad increíblemente grande. Mientras que cuando se requiere de unos transportadores especializados, como especial en el transporte activo primario o secundario, estas estructuras proteicas sí se pueden saturar porque tienen una capacidad máxima de transporte que va a depender de la concentración de la estructura en la membrana, es decir, de cuántas proteínas hay en la membrana, de la velocidad del cambio de conformación que tiene la estructura, va a depender también de la concentración del sodio en este caso. ¿Por qué? Porque depende de cuántos sodios entre para ingresar a su vez otras estructuras y del tiempo que tarda en ingresar ese sodio. Entonces eso va a tener unas velocidades máximas que recuerden que aquí estamos hablando de que cada minuto la nefrona está filtrando un gran volumen. Entonces prácticamente ese transporte va contra el tiempo. Entonces al saturarse, pues no va a poder transportar más, lo cual genera ese transporte máximo. Y es aquí donde vemos esta tablita, ¿sí? Esta tablita nos indica cuánto es el transporte máximo por minuto de cada uno de los elementos que son filtrados. Y es aquí donde vemos esos 375 miligramos minuto de glucosa, que equivalen más o menos a 3 miligramos por minuto, por mililitro. Es decir, un paciente que tenga más de 3 miligramos por mililitro, lo que va a ser un equivalente de aproximadamente 200 miligramos, si no estoy mal, ya le digo, vamos a hacer la concentración básica, de 300, perdón. Sí, porque cuando tenemos una concentración máxima de 300 miligramos por decilitro plasmático de glucosa, esos 300 mililitros equivalen a 3 miligramos sobre mililitro. Y recordemos que la filtración glomerular es de aproximadamente 125 miligramos minuto. Cuando ponemos 125 miligramos por 3 miligramos sobre mililitro, 125 mililitros, eso nos da 375. Pero eso en el espacio ideal donde las nefronas estén trabajando al máximo, donde hayan 325 mililitros. Pero recordemos que eso depende de otros factores. Entonces, ese número exacto de 125 no se da. Es decir, se va a dar un poquito menos y tampoco la funcionalidad de todos los transportadores. Es decir, todos los transportadores no van a funcionar al máximo y no están activos ni la concentración ni la cantidad. Por ende, se considera que la función real o la función biológica está con un umbral un poquito más bajo. Y es por eso que normalmente ustedes ven en muchos libros, en muchas literaturas o guías, que el transporte máximo vendría siendo de aproximadamente, el transporte máximo se da cuando la glucosa sérica está en aproximadamente 200 mililitros. 200 miligramos sobre decilitro, que esos 200 miligramos de decilitro vienen siendo aproximadamente 2, eh, 2 miligramos por mililitro y por ende una glicemia entre 200 y 250. De tal forma que cuando el paciente supera los 200 a 250 miligramos sobre decilitro, prácticamente se está alcanzando el umbral, aunque en cálculo no lleguemos a esos 375 miligramos sobre minuto, sí ya empieza a verse la proteína, la glucosuria, porque este número es un estándar con unas reglas muy estrictas que nos indica que un riñón completamente perfecto, con una filtración de 125 mililitros sobre minuto, con la capacidad máxima de todas las estructuras proteicas funcionando a su máxima velocidad de transporte, lo cual no se da en organismos biológicos. Por ende, cuando ya el paciente está sobre los 200 miligramos sobre decilitro, ya empezamos nosotros a ver glucosuria. Entonces, miren que el transporte máximo, a pesar de que este es el que se describe en la literatura, se satura el sistema cuando ya el paciente llega apenas a unos 200 miligramos sobre decilitro, lo cual genera aproximadamente 2 miligramos por mililitro, lo cual vendría siendo aproximadamente 200 a 250 miligramos minuto, ¿sí? De tal manera que, pues, eso ya nos empieza a generar un problema de transporte porque la cantidad filtrada supera el transporte máximo. Ya ahí tenemos otros ejemplos como los fosfatos, sulfatos, aminoácidos, urato, lactato y las proteínas plasmáticas, que dijimos que aunque no se filtran las estructuras grandes, sí hay
proteínas pequeñitas que se filtran. Y cuando tenemos una función renal alterada, pues, y sobre todo cuando se filtra más proteína de la que se puede reabsorber, que es cuando vemos que hay daños en el glomérulo secundario a hipertensión arterial, a nefropatías inmunológicas, que son las glomerulonefritis, que ustedes van a ver cuando pasen por nefrología y por patología, sobre todo por fisiopatología, cuando estén en el semestre entrante, van a ver una serie de glomerulonefritis que van a afectar la membrana glomerular y de esa manera van a ir generando un paso de proteínas aumentado más allá de esos 30 miligramos minuto, de tal manera que vamos a empezar a ver proteinuria. ¿Listos? Ahora sí, empecemos a hablar cómo se reabsorbe. Ya vimos los principios básicos. Hay algo que se me olvidaba. Qué pena con ustedes. Aquí tenemos la reabsorción de agua. Aquí tenemos dos mecanismos. Una reabsorción de agua obligatoria y facultativa. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿O qué se le viene a la cabeza cuando escucha esto? Profe, quizá un tipo de transporte que se da, digámoslo así, de manera directa, las células lo absorben y, digámoslo así, es parte de sus funciones, no sabría decirlo de otra manera. Eso podría ir cercano al concepto de agua obligatoria y facultativa. Pues, profe, yo pensaría que sería más tipo, como que está como sometido a decisión, o sea, que puede que sí, puede que no. Sí, exactamente. Entonces, la reacción de agua obligatoria, ya dijimos que siempre que se absorben electrolitos, se arrastra consigo agua. Es decir, en las porciones proximales de los túbulos, como lo vamos a ver ahorita, siempre que hay reabsorción de sodio, reabsorción de glucosa, reabsorción de algunos aminoácidos, vamos a arrastrar agua. Y a su vez, esa agua, ese volumen de agua que se está, en ese caso estaría mal dicho esa agua, sería ese volumen de agua o ese agua que se está absorbiendo, reabsorbiendo, va a ingresar acompañando estos solutos, ¿sí? Y a su vez, cuando esos solutos se reabsorben, va a generar unos gradientes osmóticos dentro de la célula y en los espacios intersticiales que va a generar que el agua que esté en el túbulo sea mayor concentración de agua libre con respecto al agua que hay en el espacio. Entonces, cuando hay más agua libre en un lado que en el otro, el agua libre va a tender a irse por ósmosis hacia el sitio de mayor concentración. ¿Para qué? Para diluirlo. Entonces el agua libre va a pasar y de esa manera vamos a tener una reabsorción obligatoria. Es decir, eso no está sometido a ningún efecto hormonal ni nervioso, sino que si se reabsorbe un soluto, se reabsorbe agua. Y esa reabsorción de solutos a su vez lleva a que aumente la concentración en estos espacios y cuando se aumenta la concentración, el agua libre va a tender a ingresar para diluirlo. De tal forma que a eso lo denominamos reabsorción obligatoria. Y la reabsorción facultativa la vamos a ver principalmente en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, porque allá vamos a tener unos receptores que van a ser los receptores B2 de vasopresina. ¿Cuántos receptores tiene la vasopresina? ¿Qué tipos de receptores tiene la vasopresina o cuántos son? Los que vemos, los generales, ¿sí? Bueno, normalmente tenemos dos tipos de receptores, los receptores B1 y los receptores B2. Los receptores B1 los dividimos normalmente en B1A, B1B, que B1A está en vasos sanguíneos, B1B está más que todo en el sistema nervioso central para controlar parte del feedback y los B2 están principalmente en el riñón y son de los que vamos a hablar ahorita. Y esos receptores B2 son los que van a ser estimulados por la vasopresina, que a su vez va a generar unas acuaporinas, que van a ser esas acuaporinas tipo 2 también, que van a reabsorber una cantidad de agua, pero dependiente de esas concentraciones de vasopresina, es decir, de hormona antidiurética. Y esa vasopresina sí la controlamos dependiendo de las necesidades corporales. Entonces, hay momentos donde hay buen líquido y la secreción de vasopresina está en dosis muy bajas
y hay momentos donde hay poquito líquido, entonces necesitamos retener más y por ende nuestro sistema nervioso, ahí esa porción posterior de la hipófisis va a secretar más vasopresina y esa ¿sí? Levantaste la mano, cuéntame. Profe, qué pena una pregunta. Como tal, la reabsorción de agua obligatoria se da en cualquier lugar donde haya reabsorción de iones. Ahí vamos a ver una cosa característica. Donde hay reabsorción de iones se va a ver una reabsorción de agua, pero el agua obligatoria, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, tiene un efecto poderoso del efecto osmótico. Y ese efecto osmótico la vamos a ver principalmente en el túbulo contorneado proximal, porque en el asa de Henle, sobre todo en la porción descendente y ascendente del gas, son casi impermeables, sobre todo la porción ascendente, son casi impermeables al agua. ¿Por qué? Porque solamente ingresan muy poquitos iones y no hay estructuras por las cuales puedan atravesar el agua. No vamos a tener diferentes acuaporinas ni tampoco vamos a tener las uniones intercelulares son muy estrechas y no logra ingresar el agua hacia ese sitio. Además de que como no se reabsorbe tampoco mucho sodio, se mantiene una osmolaridad estable de tal manera que la presión osmótica también disminuye y por eso no hay un intercambio de agua en ese caso. Entonces, vamos a ver que esta reabsorción obligatoria la vamos a ver principalmente en el túbulo contorneado proximal y va a depender de la reabsorción de sodio y digamos, de los cambios osmóticos que tenga el líquido tubular con respecto al intersticial. ¿Listo? Entonces, sí, más o menos a rasgos generales, donde se reabsorben electrolitos, se reabsorbe agua. Pero aparte de eso, de los electrolitos y el agua, vamos a ver que la mayor parte de agua que se absorbe proximal va a entrar por osmosis, ¿sí? Un gran volumen va a entrar por osmosis, que esa precisamente reabsorción es la que no se va a ver en la asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente. ¿Listos? ¿Sí queda más o menos clara la pregunta? La respuesta, perdón. Sí, señor. Ya la facultativa sería aparte por los receptores B2, ¿cierto? La facultativa va dada netamente por la reabsorción de agua a nivel del túbulo distal y túbulo colector, y esto sí va a depender directamente de la vasopresina. Y eso pues sí va a depender a través de los receptores B2 que van a estimular, pues van a ser estimulados por la vasopresina y esa vasopresina va a generar que se expresen unas acuaporinas que van a ser las que nos van a contribuir a la absorción de agua, porque recordemos que esas porciones, tanto las porciones ascendentes del asa de Henle como las porciones de distales y colectores son casi impermeables al agua, es decir, para que el agua ingrese necesita de unos mecanismos específicos y esos mecanismos son las acuaporinas, que están presentes en la primer porción proximal de los túbulos contorneados proximal y parte del descendente, pero no en la parte ascendente del asa de Henle ni en los túbulos contorneados. Entonces ahí solamente van a depender de los que se expresen y esa expresión va a depender de la vasopresina. ¿Listos? Ahora, bueno, el transporte máximo ya. Ahora sí, túbulos. Entonces, aquí tenemos el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal reabsorbe por los mecanismos que ya vimos hace un momento el 65% del agua, sodio y potasio. Prácticamente el 100% de la glucosa y aminoácidos se reabsorben aquí en una persona con un estado de concentraciones plasmáticas fisiológicas. Porque no falta que diga, no, pero el paciente con diabetes con 400 de glucosa no se reabsorbe 100. Sí, obviamente no se reabsorbe 100 porque supera el umbral máximo, ¿sí? Que ese es el umbral de transporte. Entonces, eso es un concepto que debemos tener en cuenta, que es lo que les mencionaba ahorita. Este es el transporte máximo, ¿sí? Pero hay una cosa que se llama umbral que se me olvidó comentarles. El umbral es, aunque no se llegue al transporte máximo, como lo decía ahorita con la glucosa, el umbral es el momento en el que, aunque no hemos llegado todavía al transporte máximo, ya empezamos a ver que no se logra reabsorber todo. Es decir, por ejemplo, con la glucosa, no hemos llegado a los 375 miligramos minuto de transporte máximo, pero ya se empezó a generar la glucosuria, ya se empieza a ver glucosa en la orina y dice, ¿pero por qué? Si todavía no está en el transporte máximo. Pues lo que decíamos ahorita, el transporte máximo es algo hipotético y teórico, pero en la realidad los sistemas biológicos no funcionan al 100% como lo hace la teoría
Entonces, el umbral es cuando, a pesar de que no hemos llegado a ese transporte máximo, ya empezamos a ver que no se logra absorber toda, no se logra reabsorber la cantidad total. Entonces, ese es el umbral. Y ese umbral, en el caso de la glucosa, lo vamos a ver en más o menos cuando se pasan los 200 miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Entonces, aquí a tener en cuenta, ¿listo? Entonces, se reabsorbe el 100% de la glucosa y los aminoácidos antes de llegar al umbral. El 50% del cloro se reabsorbe el 80-90% del bicarbonato, y aquí vamos a ver nuevamente la función de la anhidasa carbónica como lo vimos en los eritrocitos, y se secreta aquí en esta porción proximal, se secretan hidrógenos, amonio, urea, sales biliares, oxalato y catecolaminas. Estos amonios y los fosfatos también, vamos a ver que sobre todo los fosfatos van a depender de la PTH, ¿sí? Como lo explicaron las compañeras en la exposición pasada, ¿vale? Del fósforo. Ahora, ¿cómo funciona? En esta parte, digamos, el agua, sodio, potasio, sencillo, los glucosaminoácidos también a través del transporte activo secundario, y el cloro va a ingresar a través del transporte activo secundario y también por los gradientes de concentración que se generan cuando la bomba de sodio y potasio genera que haya un gradiente más, con más positivos aquí afuera en el espacio intersticial por el que se está sacando sodio, de tal manera que el cloro va a tender a ir al espacio paracelular, al transporte paracelular al espacio intersticial, y eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver en esta diapositiva. Bien. Entonces, ese cambio positivo que se va a ver en el espacio intersticial porque el sodio sale, va a contribuir a que también ingrese el cloro a espacio paracelular. ¿Listo? Y aquí volvemos a ver esta anhidasa carbónica. ¿Sí la recuerdan? Cuando nosotros la vemos en los eritrocitos, y cuando lo vemos también esto en la función pulmonar. Exactamente igual. ¿Aquí qué hacemos? Debemos reabsorber. ¿Tenemos formas de reabsorber bicarbonato? Sí, pero tenemos otras formas también eficientes de reabsorber que contribuyen a la absorción del bicarbonato. Y en este caso es que tenemos un volumen de hidrogeniones que van a salir. Esos hidrogeniones van a generar, aquí en este caso, una excreción, pero todo va a empezar primero acá. Entonces, tenemos hidrogeniones que se generan dentro de la célula. Tenemos CO2 que genera en la célula, y que a su vez también ese CO2 viene desde el túbulo. Recuerden que en este caso tenemos unos capilares que pueden transportar CO2, y ese CO2 ingresa a la célula. El CO2 que se genera principalmente es el generado en la célula, o inclusive que puede ingresar desde el tubo. Este CO2 que se genera acá se une ¿con qué se une el CO2? ¿Esto qué es? Con agua. Se une con agua, y esa reacción la metaboliza, la cataliza la anhidasa carbónica. Y esa anhidasa carbónica genera, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Ácido carbónico, ¿no? Ácido carbónico. Ese ácido carbónico posteriormente se divide o se separa. En este caso, se separa en bicarbonato, que se va a reabsorber, y en hidrogeniones, que esos hidrogeniones van a ir a la luz del túbulo. ¿Listos? Y luego vamos a generar un ciclo más adelante. ¿Por qué? Porque en la luz tubular esos hidrogeniones se van a unir también con el bicarbonato, y al unirse esos hidrogeniones con el bicarbonato forman ácido carbónico con CO2 y agua, que ese CO2 ingresa a la célula para formar bicarbonato y reabsorber bicarbonato. Entonces, el ciclo se completa en este lado. ¿Sí ven? Entonces, este hidrogenión que sale se une al bicarbonato, que se diluye en agua y en CO2. El CO2 se reabsorbe y el agua también se reabsorbe. Recordemos que hay una concentración de agua enorme que ingresa a través de ósmosis en los túbulos contorneados proximales. Entonces, de esta manera se reabsorbe bicarbonato y agua, convirtiéndolo en ácido carbónico, y ese ácido carbónico luego se diluye en hidrogeniones y en bicarbonatos. Se reabsorbe el bicarbonato, se saca el hidrogenión, que posteriormente ese hidrogenión se usa para convertir nuevamente el bicarbonato en ácido carbónico, que se va a dividir, se reabsorbe el CO2, se absorbe el agua, y de tal manera que resulta en la absorción de bicarbonato.
¿Listo? Y aquí tenemos lo que son las acuaporina 1, que es lo que decíamos hace un momento, con las cuales esa agua va a ingresar también a la célula y va a pasar también al espacio paracelular. Entonces vamos a ver cómo, en este caso, podemos observar claramente cómo se recicla ese hidrógeno y ese hidrógeno sirve para reabsorber bicarbonato. He ahí que se reabsorbe entre el 80 y el 90% del bicarbonato a través de este mecanismo. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos cómo es el mecanismo de reacción de bicarbonato? Sí, señor. Listo, igual esto ya lo habíamos visto antes, entonces creo que para ustedes es muy fácil de comprender. Ya lo vimos en los eritrocitos, ya lo vimos también en el pulmón, ambos obviamente en el capítulo de función pulmonar. Y esto, entonces aquí es muy sencillo. Y como les decía hace un momento, eso aquí, esas reabsorciones y la función de la bomba de sodio-potasio va a generar unos gradientes de concentración que van a contribuir a que el sodio ingrese consigo electrolitos y a su vez esa salida de sodio al espacio intersticial va a generar un ambiente un poquito más positivo que va a traer el cloro hacia ahí. Y ese cloro va a tender a migrar por su electronegatividad hacia el espacio intersticial. Y a su vez, el que el sodio salga de la célula genera un espacio dentro de la célula más negativo con respecto a el líquido tubular y por ende estos cationes van a ingresar, incluyendo también la urea, que la vamos a ver más adelante a través de unos canales de urea que los vemos en la próxima clase. Y evidentemente el agua va a pasar a través de ósmosis. ¿Listo? Y también vamos a ver la secreción de urea, diferentes componentes derivados del nitrógeno que se secretan en este túbulo contorneado proximal. Y ahora llegamos a la asa de Henle. Entonces resulta que la asa de Henle tiene unas pequeñas porciones, ¿sí? Y esas porciones vamos a dividirlas en una porción delgada descendente, delgada ascendente y gruesa ascendente. La delgada ascendente tiene todavía una permeabilidad al agua, ¿sí? Y esa permeabilidad al agua nos indica que más o menos el 20% del agua, recuerden que arriba dijimos que más o menos vimos esto, que se reabsorbe entre el 80 y el 90%. Aquí se reabsorbe aproximadamente un 20% de agua de la que queda dentro del túbulo. Vemos que aproximadamente entre 20 y 30% de electrolitos que restaban se reabsorben aquí y 35% del cloro también se reabsorbe acá, además de un 10-20% del bicarbonato que todavía queda dentro de la luz, ¿vale? Y eso sobre todo en la porción descendente. ¿Por qué? Porque es la parte que todavía tiene cierta permeabilidad a iones y al agua. En cambio, la porción ascendente ya tiene poca permeabilidad al agua y la porción gruesa también. Y aquí es donde vamos a ver nosotros un transportador importante. Y empezamos con los diuréticos. Va a ser el cotransportador de sodio, potasio y 2 cloros, que como su nombre lo indica, es este que vemos acá en la gráfica. Cuando está activo, nos va a permitir, primero como esta asa ascendente, la conocemos como porción diluyente. ¿Por qué? Porque si no se absorbe agua, pues vuelve y se diluye, porque se van a ir extrayendo algunos electrolitos, pero como no se absorbe agua, entonces lo que hay en el túbulo se va a empezar a diluir, es decir, la osmolaridad va a tender a disminuir porque el agua no se está absorbiendo, pero sí se están absorbiendo algunos electrolitos. Entonces, esos electrolitos se ingresan, sobre todo en la porción ascendente gruesa, por este cotransportador que usa la energía potencial del sodio, que se da a través de la bomba de sodio-potasio, para ingresar cloro y potasio, pero que a su vez el potasio luego retorna a la luz tubular a través de un transportador, en este caso a través de un canal de potasio, que permite que vuelva hacia acá debido a que se está generando un gradiente un poquito más negativo y a través de los espacios paracelulares que se va a ingresar por el ingreso de cloro que va a ingresar a este espacio intersticial. Este cloro que ingresa va a generar un ambiente aquí en el intersticio negativo. Por ende, ese ambiente negativo va a tender a que estos cationes positivos ingresen nuevamente por este lado. En este caso sería un transporte paracelular, ¿sí? Y este transportador, ¿por qué es importante? Porque resulta que cuando transportamos sodio, cloro y potasio también ingresamos un poquito de agua, pero a su vez,
cuando absorbemos electrolitos, también generamos un gradiente osmótico. ¿Por qué? Porque diluimos la orina. De tal manera que cuando este ambiente del túbulo está más diluido, va a generar que haya un gradiente o un transporte de líquido posterior en los espacios con las pocas acuaporinas que hayan más adelante. Y aquí se transporta agua en este transportador, que es uno de los pocos transportadores de agua, que como siempre entra sodio, entra agua. Entonces, si inhibimos la absorción de sodio y decimos que el sodio arrastra agua, también inhibimos la reabsorción de agua. Y es por eso que aquí entran los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa van a bloquear este transportador de sodio, potasio 2-cloro en la porción gruesa del asa de Henle. Y por ende, cuando esa porción gruesa del asa de Henle y bloqueamos nosotros ese transportador, vamos a generar que parte del agua que se iba a absorber ya no se absorba. Y es por eso que ese es el efecto diurético, que al no absorberse estos electrolitos, no se absorbe agua, entonces va a contribuir a que se aumente la orina. Y estos son uno de los transportadores que más agua transporta a nivel de la asa gruesa, de la porción gruesa del asa. Y estos diuréticos se conocen como diuréticos de asa. ¿Cuál es el diurético de asa por excelencia que ustedes más van a escuchar? ¿Cuál creen ustedes que es el diurético de asa que más se escucha o que más se usa clínicamente? La furosemida. Entonces, he ahí la importancia. Aquí entramos nosotros con la furosemida, que es el diurético de asa más utilizado. Obviamente aquí vamos a ver que hay pues otros diuréticos de asa también que ustedes van a ver en la práctica clínica, ¿sí? Pero el más importante que me van a escuchar, la furosemida y de pronto la torasemida, ¿sí? Pero en general la furosemida es el que más van a usar ustedes, ¿listo? Y el que más van a ver en la práctica clínica. Y eso va a inhibir el cotransportador de sodio, potasio, 2-cloros. Ahora, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector ya tienen un volumen un poquito menor. Aquí vemos que ya el volumen que pasa es más pequeño que obviamente el que veíamos en el túbulo contorneado proximal, porque la gran parte del agua ya se absorbió. Y aquí vamos a tener una porción, y es que esta agua que está acá, este volumen de agua que tenemos entre el 10 y el 15%, va a ser absorbida de una forma, adivinen cómo, facultativa. Esto es el volumen de agua del que se dispone de forma facultativa, el 10 al 15% del volumen. Y obviamente el 5% del sodio cloro que todavía queda dentro de la túbulo, en este caso. Y aquí vamos a tener también el sitio de estímulo de la PTH para la reabsorción del calcio. ¿Listos? Aquí, en este túbulo contorneado distal, pues vamos a tener una porción, la primera porción que va a ir dada a esta reabsorción, y una segunda porción y el túbulo colector donde va a estar tapizada con estos dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas, ¿sí? Y esas células principales tienen una característica, sobre todo estas, que son la absorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Cómo? Por esa bomba de sodio-potasio ATPasa que va a generar precisamente esto, pues la vamos a ver ahorita aquí más adelante, aquí la tenemos, que va a generar un gradiente, y a su vez ese gradiente de sacar sodio, meter potasio, va a hacer que el potasio se excrete, y por eso vamos a generar nosotros este gradiente de potasio aumentado acá, lo cual va a contribuir a que el potasio tienda a salir de la célula por su concentración. Pero también aquí en estas células vamos a ver nosotros, sobre todo en este túbulo contorneado, vamos a tener un transportador específico. ¿Qué va a hacer este transportador que está acá? De sodio y cloro. Ahí vienen cuál es la importancia de ese transportador de sodio y cloro que vamos a tener nosotros en esa primera parte del túbulo contorneado distal. Aquí está, miren. Este transportador de sodio y cloro, así como ingresa sodio e ingresa cloro, ingresa agua.
y como ingresa sodio y agua en el túbulo contorneado, en la primera parte del túbulo contorneado distal, puede ser susceptible de bloquearse. Y cuando lo bloqueamos, disminuimos la absorción de agua. Y cuando disminuimos la absorción de agua, vamos a aumentar probablemente la orina. Y si vamos a aumentar el volumen de orina, lo llamamos también diurético. Pero este diurético tiene un nombre, y es que este canal, este sitio de unión, se conoce como tiacida. Es decir, los diuréticos que actúan acá son diuréticos tiacídicos. De tal manera que este transportador de sodio y cloro va a ser inhibido por los diuréticos tiacídicos. Y ahí el segundo grupo de diuréticos, los diuréticos tiacídicos. ¿Cuál es el diurético tiacídico más común que ustedes van a escuchar? Hidroclorotiazida, creo que es. La hidroclorotiazida, exactamente. Aquí van a escuchar otros dos que de pronto sí los escuchan un poquito más. Ahorita decíamos que el más común en el asa era la furosemida, pero también está la torasemida que ustedes de pronto van a escuchar, pero no mucho. Aquí de pronto sí van a escuchar porque hay otros diuréticos tiacídicos que el más común es la hidroclorotiazida, pero también van a encontrar de pronto la clortalidona y la indapamida. Sobre todo el más escuchado, hidroclorotiazida. Pero resulta que aquí la clortalidona también la van a escuchar un poquito más. Entonces va a ser un poquito más frecuente que de pronto escuchen unos diferentes a la hidroclorotiazida. Pero por excelencia el que más van a escuchar es la hidroclorotiazida. ¿Listos? Ahora sí, pasamos a las células principales y las células intercaladas. Aquí vamos a tener unas características fundamentales, sobre todo para el equilibrio ácido-base. Las células principales van a ser las encargadas de definir qué tanto potasio se va a eliminar o qué tanto potasio no se va a eliminar o se va a reabsorber. Y eso va a ser junto con las células intercaladas. Pero aquí hay una cosa, y es que las células principales tienen esta bomba de sodio y potasio que es sensible a unos receptores, que son los receptores mineralocorticoides, que aumentan la actividad de la bomba de sodio y potasio, y a su vez esta actividad específica aumentada va a contribuir a que se saque sodio, se meta potasio en la célula y por ende más potasio, aumenta la concentración de potasio acá, lo que lleva a que más potasio salga. Por ende, los inhibidores, en este caso del receptor o los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, lo vamos a conocer como otros como inhibidores del receptor de aldosterona. Y eso también, recuerden, si nosotros bloqueamos la salida de sodio, menos sodio se va a reabsorber acá porque el gradiente, la diferencial entre el medio intracelular y el extracelular va a ser menor al inhibir esto. Y si inhibimos esto, menos sodio entra, y si menos sodio entra, menos agua se reabsorbe. Entonces también lo vamos a denominar diuréticos. Y los diuréticos que actúan, en este caso lo vamos a conocer como diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque disminuimos la absorción de sodio y por ende la cantidad de agua, pero si disminuimos la reabsorción de sodio porque disminuimos la bomba de sodio-potasio, ya no va a sacar tanto sodio y tampoco va a meter tanto potasio. Y si no hay tanto potasio dentro de la célula, menos potasio se secreta. Por ende, se disminuye la secreción de potasio, la excreción de potasio. Y por eso lo denominamos ahorradores de potasio, porque menos potasio vamos a eliminar. Ahora tenemos otros diuréticos que son los bloqueadores de los canales de sodio epiteliales, y esos los van a conocer ustedes como ENA. Los ENA o los bloqueadores de los canales epiteliales de sodio, que aunque aquí dice solo sodio, tienen que poner la palabra, usen la palabra epiteliales para que ustedes no los vayan a confundir. Y estos ENA son la amilorida y el triantireno. El más común de estos va a ser la amilorida. Y de estos, el más común va a ser la espironolactona, aunque la pregnenolona también lo van a utilizar y lo van a ver ustedes bastante en uso clínico, pero superado ampliamente por la espironolactona en cuanto a frecuencia de uso, ¿sí? El más común va a ser la espironolactona y en este caso, cuando ustedes requieran disminuir la reabsorción de sodio, pero a su vez no afectar la concentración de potasio, es decir, no aumentar las concentraciones plasmáticas, porque recuerden que si usamos espironolactona, también usamos un diurético, pero aumentamos las concentraciones de potasio. Que recuerden que hace un ratico estábamos hablando de que esto, pues, deberíamos no hacerlo tanto en los pacientes con falla cardíaca que cursen con enfermedad renal crónica, porque la espironolactona es uno de los pilares en la falla cardíaca.
Pero cuando ese paciente con falla cardíaca tiene falla renal, ya lo pone uno a pensar, ¿será que se lo pongo o será que no se lo pongo? Entonces ahí entra en juego otro importante, que también va a ser un efecto diurético en este nivel y va a ser la amiloridad, que disminuye la reabsorción de sodio, pero no afecta en nada la función de la aldosterona. Sin embargo, en los pacientes con falla cardíaca, riesgo-beneficio, casi siempre van a ver ustedes que la aldosterona va a ir ahí. Obviamente teniendo cuidado con los niveles de potasio, pero la aldosterona va a ir ahí. Por lo importante que es en la función cardíaca, mantener las concentraciones de potasio. ¿Listo? Eso en las células principales. Ahora en las células intercaladas vamos a tener dos tipos de células. Profe, Una qué tipo, pregunta. dígame. Específicamente, esos antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, o sea, ¿cómo llegan? ¿Cuál es la función en sí del receptor mineralocorticoide? No escuché eso, qué pena. El receptor mineralocorticoide lo que va a hacer es aumentar la expresión de la bomba de sodio-potasio y aumentar la actividad de la bomba de sodio-potasio. Eso es lo que hace la aldosterona. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso es bloquear el receptor de tal manera que disminuimos tanto las cantidades, la expresión de la bomba de sodio-potasio como la actividad de la bomba de sodio-potasio. De tal forma que disminuimos indirectamente la cantidad de sodio que sale y la cantidad de potasio que entra a la célula, lo que a su vez disminuye la concentración de sodio y potasio dentro de esta célula, aumenta la concentración de sodio, perdón, dentro de la célula y disminuye la concentración de potasio. Al aumentar la concentración de sodio, el gradiente de concentración, la diferencial de concentración entre el sodio fuera de la célula y dentro de la célula es más pequeño. Cuando ese gradiente es menor, menos sodio va a ingresar a la célula. Si ingresa menos sodio a la célula, menos agua la acompaña. Ahora, con el potasio, si el gradiente de concentración de potasio, porque la concentración de acá no es tan grande porque no hay tanto potasio, pues la diferencial con el potasio fuera de la célula también es menor y por ende menos potasio se va a excretar, resultando en disminución de la absorción de sodio y agua y disminución de la secreción de potasio. De tal manera que bloqueamos nosotros de esa manera la cantidad de agua que se absorbe y la cantidad de potasio que se excreta. Es por eso que ese tiene un efecto diurético y ahorrador de potasio. Y ahora, los bloqueadores de los canales epiteliales lo que va a disminuir es simplemente la reabsorción de sodio. ¿Listos? ¿Sí? ¿Se respondió la pregunta? Sí, profe, gracias. Listo. Ahora tenemos las células intercaladas. Las células intercaladas, vamos a tener unas células intercaladas tipo A y unas células intercaladas tipo B. Las células intercaladas tipo A y tipo B van a entrar fundamentalmente en los momentos donde hay acidosis o alcalosis. Porque si ustedes notan, hay unos transportadores que pareciera que en un lado están aquí y en la otra están en el sentido contrario, ¿sí ven? ¿Y es por qué? Porque en los estados donde hay acidosis, lo que necesitamos nosotros es reabsorber bicarbonato y eliminar hidrogeniones. Y de esta manera, aquí vamos a tener la misma función en donde tenemos un transportador, en este caso de sodio, de bicarbonato y cloro, que esto va a depender aquí de ATP y aquí un intercambiador. Este intercambiador va a permitir que el bicarbonato ingrese a la célula, al capilar, perdón, aumentando las concentraciones de bicarbonato en los momentos donde hay acidosis, de tal manera que el riñón intenta compensarlo metiendo bicarbonato y metiendo potasio. Y a su vez eliminando, en este caso, con dos bombas, la bomba de hidrogeniones que va a funcionar, en este caso, para sacar solamente hidrógeno y una bomba que va a sacar hidrógeno y a meter potasios en los casos de una acidosis. Entonces, es por eso también que al igual que lo que pasa en los estados de acidosis, la acidosis conlleve a que se genera una hipercalemia o el potasio salga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado de acidosis estimula la reabsorción de potasio y obviamente que salga bicarbonato para intentar, que ingrese bicarbonato al túbulo, sacándolo de acá de la célula a través del CO2 que funciona con esa anhidrasa carbónica que convierte el CO2 y el agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se diluye, se disuelve en bicarbonato y H, que se genera hidrogenios. El hidrogenión se usa para sacarlo de la célula a través de la bomba de hidrogeniones y a través de la bomba de hidrógeno-potasio, y el bicarbonato se reabsorbe hacia el capilar para que llegue al torrente sanguíneo y a esa forma tratar de neutralizar la acidosis.
Ahora si pasa lo contrario y estamos en estado de alcalosis, lo que necesitamos aquí es eliminar bicarbonato y reabsorber hidrogeniones. Entonces, en un estado de alcalosis vamos a tener una función parecida pero inversa. Esta vez, el intercambiador, que lo vamos a denominar como pendrina, en este caso se denomina pendrina cuando está a nivel epitelial, va a eliminar bicarbonato que se produce dentro de la célula cuando hay un estado, en este caso, de alcalosis, lo cual va a llevar a que la compensación de la alcalosis siempre va a ser generar aumento de la concentración de hidrogeniones para intentar disminuir esa alcalosis y convertirla a un estado más neutral. Entonces, vamos a usar CO2 que se produce dentro de la célula o que viene dentro de los capilares para convertirlo otra vez en ácido carbónico, pero esta vez en lugar de expulsar el hidrogenión, vamos a hacer lo contrario. Expulsamos hacia el túbulo el bicarbonato y absorbemos el hidrogenión por la bomba de hidrogeniones y el intercambiador de hidrogeniones con potasio. De tal manera que en un estado de acilosis absorbemos, de alcalosis, perdón, en estado de alcalosis, absorbemos hidrogeniones y eliminamos potasio. El potasio va a tender a salir de la célula. Por eso, en estado de alcalosis, vamos a tener que el potasio se mete a la célula y vamos a tener una disminución del potasio sérico en los estados de alcalosis. Y el resultado en la alcalosis va a ser aumentar la reabsorción de hidrogeniones y la eliminación de bicarbonato que se va a intercambiar con el cloro en los pacientes que están cursando con una alcalosis metabólica. ¿Listos? Y el cloro se reabsorbe y el potasio se elimina. ¿Listos? ¿Alguna pregunta con respecto a la función de la célula intercalada tipo A y tipo B? No, señor, hay que echarle una repasadita otra vez ahorita cuando podamos ver el video, pero pues sí, ya está claro. Sí, de todas formas, miren que prácticamente la una es la opuesta a la otra. La una actúa más en los estados de acidosis para absorber bicarbonato y la otra actúa más en los estados de alcalosis para hacer lo contrario, eliminar bicarbonato y reabsorber hidrogeniones. Mientras que las células principales van a ir funcionalmente para reabsorber agua y sodio y para eliminar potasio. ¿Listo? Eso es algo que deben tener aquí en cuenta. Ahora, cuando tenemos esta funcionalidad, siempre vamos a tener una regulación. La regulación viene dada por 5 hormonas principales. La angiotensina y la aldosterona. La antidiurética, el péptido natriurético y la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea ya la vimos hace un momento. Ahora nos vamos a centrar en estas otras. La angiotensina 2, ya sabemos porque la vimos en la clase pasada, cómo el sistema de angiotensina va a aumentar o disminuir la secreción, aumentar o disminuir la filtración, dependiendo del efecto que tiene la angiotensina 2 sobre los túbulos, sobre la arteriola aferente y eferente, ¿sí? Entonces, esa ya la vimos. La aldosterona, acabamos de ver que aumenta, en este caso, la reabsorción de sodio y cloro, obviamente, y la eliminación de potasio, que si nosotros la inhibimos, lo que hacemos es todo lo contrario, disminuir la reabsorción de sodio y evitar que se elimine potasio. Ahora, la hormona antidiurética lo que va a hacer es, como lo vimos hace un momento, a través de unos receptores de vasopresina tipo 2, va a aumentar la secreción, en este caso la expresión de aquaporina 2, y esa expresión de aquaporina 2 va a contribuir a que se aumente la reabsorción de esa agua facultativa. Y eso se va a dar cuando hay cambios en la volemia. El péptido natriurético secretado por el tejido auricular va a aumentar, en este caso también, la reabsorción de agua, la excreción de agua. ¿Por qué? Porque el péptido natriurético lo que nos va a decir es, uy, hay mucho volumen, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay mucho volumen? Evitar que se reabsorba, de tal manera que cuando nosotros evitamos que se reabsorba, pues vamos a disminuir un poquito la cantidad de ese volumen de agua. Y eso lo vemos nosotros cuando inhibe la reabsorción de cloro y de agua en los túbulos renales. ¿Listo? Y de esa forma, pues el péptido natriurético que lo secretan las aurículas
va a disminuir la concentración de agua, porque la aurícula dice, uy, hay mucha agua, estamos llenos de agua, estamos sobrecargados. Disminuyan la concentración de agua o la reabsorción de sodio y de esa manera vamos a eliminar nosotros un poquito del volumen, disminuyendo de esa forma la reabsorción de sodio. Y eso lo hace a través del péptido natriurético. He ahí que vamos a tener unos inhibidores de la neprilicina, que es lo que van a ver ustedes, que normalmente van a ver ustedes el valsartán unido ¿con qué? ¿Cuál es el inhibidor de la neprilicina que nosotros mencionamos la vez pasada, cuando estábamos en clase? Intente recordarlo. El sacubitrilo, que normalmente viene el sacubitril unido al valsartán. ¿Se acuerdan que decíamos que casi siempre vienen unidos los dos? Que viene el sacubitril unido al valsartán, y eso lo denominamos nosotros como unos ARNI, unos bloqueadores de los receptores que vienen metidos, es decir, viene mezclado con un bloqueador del receptor de un ARA2. Entonces siempre el sacubitrilo usted lo van a ver con valsartán más que todo. Entonces el sacubitrilo es un inhibidor de la neprilicina, y esa neprilicina es una enzima que lo que hace es degradar el péptido natriurético. Entonces si yo evito que se degrade, voy a tener unas concentraciones altas de péptido natriurético que va a ser una función en el túbulo, los túbulos renales, sobre todo en el túbulo proximal, y en la reabsorción facultativa, que nos va a disminuir la absorción de agua, y de esa manera vamos a bloquear la absorción de agua y por ende pues vamos a disminuir la volemia. Y la otra es la hormona paratiroidea, que va a generar principalmente la función en los túbulos distales de la reabsorción, en este caso de calcio. ¿Listo? Y esto es algo que lo explicaron muy bien las compañeras cuando nos explicaron los trastornos del calcio. Entonces, estas 5 hormonas son las encargadas de controlar la función renal. Esta más que todo la función de calcio y fósforo, el fósforo más a nivel proximal, el péptido natriurético evidentemente en la reabsorción de agua, la hormona antidiurética del agua facultativa, la angiotensina y la aldosterona a nivel de las células principales, y la angiotensina a nivel ya de la filtración a través de ese juego entre la vasoconstricción y la vasodilatación de la arteriola aferente y eferente. ¿Listo? Y es por eso que vamos a tener este cuadrito. Este cuadrito nos dice que la aldosterona en el túbulo y el conducto colector va a aumentar la reabsorción de cloro y agua y la secreción de potasio, además de que también va a aumentar la secreción de hidrogeniones. La angiotensina 2 en el túbulo proximal, también en la enlace gruesa de la Henle, y el túbulo distal y el túbulo colector, va a contribuir a que se aumente la reabsorción de sodio, agua, y aumenta la secreción de hidrogeniones, pero también recuerden en ese juego entre la arteria aferente y eferente. ¿Listos? Para que no se les olvide. La hormona antidiurética, obviamente reabsorción de agua en el túbulo colector y el túbulo contorneado distal. Péptido natriurético, túbulo contorneado distal, túbulo colector, disminuyen la reabsorción de agua y obviamente pues de cloruro de sodio. Si disminuye la reabsorción de cloruro de sodio, pues disminuye la reabsorción de agua. Y la hormona paratiroidea en el túbulo contorneado proximal y las gruesas en el túbulo distal van a disminuir. Primero la reabsorción de fosfatos y la reabsorción y aumentan la reabsorción de calcio, ¿sí? Dependiente. Entonces, la hormona paratiroidea elevada va a disminuir la reabsorción de fosfatos y va a aumentar la reabsorción de calcio. ¿Listos? Bueno, muchachos, una clase que es cortica. Espero pues que hayan quedado los conceptos, por lo menos los conceptos generales más claros, para que cuando ustedes puedan ir y leer el capítulo lo comprendan mucho más fácilmente. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Reclamación? Profe, es más como por la duda de diferenciarnos bien. ¿Cuál es la diferencia entre paracelular y transcelular en sí? Es que no es muy claro.
Pues el transporte para celular depende solamente del gradiente de concentración o electroquímico, porque el ion como tal va a pasar a favor de su gradiente de concentración o de su gradiente electroquímico, mientras que el transcelular depende de proteínas y ATPasas que van a manejar, aunque sea en contra o a favor de su gradiente de concentración, van a generar el transporte y esas proteínas pueden ser estimuladas. Entonces, como lo veíamos, la bomba de sodio-potasio, la bomba de hidrogeniones, la bomba de cloro, las bombas de potasio, van a contribuir a que a favor o en contra de su gradiente, sobre todo en contra, así está en contra, van a poder movilizar. Entonces, el transporte transcelular también va a movilizar en contra de su gradiente a la mayoría de las moléculas, mientras que el paracelular solamente va a transportar componentes a favor de sus gradientes o de concentración o electroquímicos. Esa es la diferencia principal. El transcelular puede transportar en contra de su gradiente, mientras que el paracelular solamente va a transportar a través de los gradientes de concentración electroquímicos, porque como pasa, no entra a la célula, sino que pasa en el espacio entre una célula y otra, entonces no hay una estructura especializada que pueda transportarlos en contra de sus gradientes. Entonces, estos solamente van a transportarse a favor de sus gradientes de concentración o a favor de sus gradientes electroquímicos. ¿Listo? ¿Sí se resuelve tu duda? Sí, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, mañana nos vemos nuevamente en la clase. Ahorita cuadro con Carlos para ver si hay posibilidad de vernos presencial o si definitivamente nos vemos también de manera virtual. ¿Listo? No siendo más, nos vemos, muchachos, que tengan un excelente día. Igualmente, doctor.